en proyectos de software, sino en su vida, realmente es cambiar paradigmas. Creería yo que eso es un tema muy interesante, pero sobre todo conocer a las personas, trabajar con las personas. Pensaría que ese es el tema que más me Uf, apasiona del mismo. muy bien. Carlos, gracias por hacernos la esta. Sí, vamos a grabarlo y lo podemos compartir porque hay personas por agenda que no pudieron estar listo. Bueno, entonces muchas gracias por esa presentación. Ya conocieron a nuestros speakers. Después me hacen las preguntas a mí, eso dejémoslo para lo último. Muy bien, ¿cuál es la dinámica? ¿Cómo vamos a tener o cómo va a ser esa dinámica de conversación que vamos a tener con Juan Manuel y Rubén? La primera, vamos a abordar un tema que se llama proceso de creación de células de alto rendimiento. Ahí yo les haré la pregunta a ellos que nos conversen de ese tema porque ellos han logrado en medio de esta virtualidad o en medio de este trabajo remoto, cómo lo han logrado, entonces que nos cuenten bien su historia. El siguiente tema es cuáles son los desafíos que la pandemia, con los equipos que están llevando las metodologías ágiles, cómo lo han logrado con la multiculturalidad, el hecho de estar en otro lugar, en los horarios, en fin, todos esos retos. Y el último tema que esperamos abordar es la gestión cuantitativa, ya cómo nosotros realmente logramos esos resultados en nuestras células ágiles. ¿Cómo es la dinámica y cómo se las proponemos? Como es un conversatorio, la idea es que ellos conversan, hablan de la experiencia, yo atrevidamente les, como que soy la vocera para darles una pregunta, pero igual, mientras ellos tienen la conversación de tema por tema, ustedes pueden ir haciendo sus aportes o comentarios en el chat y cuando ellos hagan una pausa antes de cerrar el tema, pues les haremos alguna de las preguntas, ¿listo? Igual las preguntas que queden ahí las vamos a compartir. Entonces, empezamos, Rubén, Juanma, ¿estamos listos? Muy Perfecto. bien. Listos. Entonces, de una, nos fuimos. Entonces, el proceso de creación de células de alto rendimiento, ¿cómo ha sido esa experiencia para ustedes en los diferentes países? ¿Cómo es eso de crear células en medio de todo esto, con la experiencia, en fin? Entonces, no sé, Juan Manuel, si quieres empezamos contigo y después Rubén nos cuenta tu experiencia. Recuerden que mientras ellos conversan, ustedes pueden ir haciendo sus aportes o preguntas y después las compartimos. Entonces, les cedo la palabra. Vale. Bueno, es un proceso muy interesante, que creo que lo más importante de ese proceso es que haya un sentimiento de urgencia sobre el cambio, ¿no? Que es algo de lo que escuchamos típicamente en este mundo del agilismo, la gestión del cambio y en muchos otros aspectos. Pero lo que nos hemos encontrado nosotros como organización y en las empresas en las que he tenido la fortuna de acompañar es esa sensación, ese sentimiento de urgencia hacia el cambio, de que se sienten incómodos frente a lo que está pasando en el mercado, no responder en los tiempos, la conexión entre los miembros de los equipos hay veces se distorsiona mucho y hace que no haya una buena empatía, que no haya una buena conexión en el trabajo. Y definitivamente ese es como el primer punto que típicamente hemos encontrado, ¿cierto? Si lo que uno podría decir es que si no hay esa sensación, ese sentimiento de cambio, de urgencia, pues realmente va a ser muy difícil poder hacer una transformación en una organización y crear esas células de alto rendimiento. Y obviamente apalancadas con el tema ágil. Lo segundo que nosotros como experiencia hemos tenido es básicamente llevar ese gran cambio que está pensando la organización y alinearlo con la visión de la empresa, ¿no? Hablar con la dirección, hablar con los equipos, entender por qué quieren dar ese paso hacia el agilismo, por qué lo quieren llevar, porque hay una cosa muy interesante y es, si yo no tengo esa sensación de cambio y no tengo claro por qué quiero pasar al agilismo, probablemente lo que puede estar ocasionándose ahí es una sensación de que quiero cambiar por moda, que es una de las situaciones que a veces vivimos, y esa situación de moda, pues te va a ayudar en un tiempo a que el equipo dinamice un poco. No ha visto muchos casos donde dinamiza y todos somos Scrum Master y Product Owner y estamos en un equipo y hacemos dailies, pero al final es más las palabras y lo que se puede expresar que lo que realmente está viviendo el equipo. Entonces, la alineación nos sirve para eso. Justamente lo que he tenido la oportunidad de hacer es hablar con esos directivos, hablar con los equipos y a partir de ahí entender por qué quieren cambiar, qué les está haciendo sentir incómodos para llevar a ese cambio. Ya después vienen un conjunto de elementos que son importantes tenerlos en cuenta cuando uno está haciendo ese proceso. Y en ese proceso lo primero que tiene que entender es que está trabajando con personas, definitivamente.
y que esas personas tienen una cultura, tienen una forma de ver la vida, tienen una forma de ver incluso el trabajo, y en ese aspecto pues también hay que entrar con elementos acompañados de coaching, de mentoring, de facilitación, que le permitan, digamos, a los equipos dinamizar, ¿cierto? Y entender, sobre todo, en el acompañamiento que uno realiza, es entender que uno no pasa del agilismo de un día para otro y que los equipos no empiezan a sincronizar, ¿cierto? De una forma inmediata, sino que los equipos pasan por una curva de evolución. ¿Ya? Yo creo que ese es un aspecto muy relevante que hemos tenido nosotros en los trabajos que hemos hecho del tema de agilismo, y es entender de que sí puede estar el marco Scrum, pueden haber prácticas ágiles de Stream Programming, bueno, todo eso que seguramente ustedes han escuchado, conceptos, teoría y todo esto, que son sumamente importantes, pero mientras no entendamos de que realmente ese equipo necesita pasar por unos aspectos evolutivos, pues las células ágiles, digamos, van a ser algo muy difícil de poder llevar. Entonces yo me centraría en eso, en el tema de sensación de cambio con urgencia, hacerlo, ese cambio, hacerlo en pequeños trozos, hacerlo en pequeñas evoluciones, incrementos. Segundo, alinear muy bien qué es lo que quiere la organización, por qué quiere ir hacia agilismo. Y después sí evaluar sobre todo con las prácticas, Marcos, cómo voy amalgamando eso con las personas y entender su evolución como equipo. Que digamos que ahí hay unos modelos sobre los cuales nosotros nos apalancamos mucho, como por ejemplo el modelo de Tuckman, que es ese modelo evolutivo de equipos que les permite, digamos, ir llevando a otro nivel, a otros ámbitos el equipo de trabajo. Entonces, pienso por ahí ha sido ese proceso de transformación, y como anécdota, digamos que los diferentes países pasan muchas cosas interesantes, ¿no? La misma cultura, la forma, cuando hemos tenido la oportunidad de hacerlo aquí en Colombia, lo hemos hecho también en Panamá, bueno, en diferentes ámbitos. mm, digamos que uno va viendo, digamos, la cultura, que también es importante entenderla antes de uno entrar como un famoso coaching o como un super Scrum Master o como un super facilitador. Es entender en qué cultura está y sobre todo empatizar con las personas. Esa es la parte más importante que yo creo que yo me puedo llevar de todas estas transformaciones. La empatía lleva a que las personas empiecen a generar lazos de confianza y que esa confianza los lleve a que puedan evolucionar contigo hacia un modelo de alto rendimiento. Wow, gracias, Juanma. Debo decir que me sorprendiste. Esto no está en el guión, querido público, porque nada, yo quiero aquí aportar algo que no está dentro del guión, y es que yo hago parte de talento humano, y escuchar a alguien hablar cómo se respeta la cultura, cómo se adapta, y también cómo en este medio hemos forzado a la organización y a las personas a estar en agilismo. Nada, súper que personas como ustedes lo vean. Rubén, cuéntanos también tú cómo lo has visto, cómo ha sido esa experiencia para ti. A ver, complementando y dejando como base lo que dice Juan Manuel, ese sentido de urgencia efectivamente se vive, se ve, no tan solo allá, acá pasa lo mismo, y también está muy dado, empuja mucho la globalización que estamos teniendo hoy en día, o sea, que podamos desde el teléfono comprar algo en China y que te llegue en un par de semanas, es algo que de alguna manera las empresas lo empiezan a ver ese sentido de urgencia, de poder llegar a esos clientes, de poder fidelizarlos. Y hoy en día, de alguna manera, tal como dice Juan Manuel, el agilismo pasa a ser una herramienta, ¿ya? Si bien hablamos de metodologías, de métodos, de prácticas, de framework, hoy en día el agilismo ya se ve como una herramienta de una transformación digital, por ejemplo, ¿ya? Que finalmente es lo que apalanca este concepto de digitalización, de poder estar en el móvil, en el teléfono, en el celular de aquellos clientes que van en el metro, que van en el transporte público y que pueden comprar un pasaje de avión en el trayecto que van desde su casa al trabajo, a la oficina, ¿ya? Entonces, ese sentido de urgencia es estar ahí. Claramente, la pandemia de alguna manera llegó a empujar, a catalizar, a acelerar mucho más que cualquier gerente general, probablemente, esta transformación digital, este concepto de estar ahí disponible para el cliente.
todas las empresas que eventualmente no lo estaban digitalizadas, que no eran un e-commerce, que no tenían venta en línea, de alguna manera se vieron obligadas a estar, porque si no, lamentablemente pasan a desaparecer. O sea, un año y medio sin poder, o un año y meses sin poder ir físicamente a comprar a algún lugar, no hay bolsillo de aquellos empresarios que aguanten. ¿Vale? Entonces, por ahí viene esa complementación que quería hacer con el sentido de urgencia que dice Juan Manuel, la globalización, lo cambiante que está el mercado, lo exigente que estamos nosotros como clientes. ¿Ah? Nosotros hoy en día, probablemente a un par de clics, ya sea del teléfono o de nuestro laptop, estamos de cambiarnos de banco en banco y nadie nos va a decir que no podemos llegar y hacerlo. Entonces, esa exigencia como clientes también invita de alguna manera a las organizaciones a subirse a este carro, a subirse al agilismo y no a pelearse con lo tradicional, sino más bien entender que el agilismo es una forma distinta de abordar hoy en día los desafíos en este mercado tan cambiante, tan rápido que hay, tan vertiginoso que tenemos hoy día. ¿Ya? Respecto a la creación de los equipos particularmente, de nuevo complementando con lo que dice Juan Manuel, es muy interesante la cultura, más allá del país en donde se haga, es entender que las personas son el centro de la organización. La organización es una institución de seres vivientes que hacen la organización, que hacen la empresa. Los procesos están muy bien, pero las organizaciones dependen de las personas que siguen esos procesos. Entonces, ahí entendiendo que nos vamos a enfocar en las personas para poder tener equipos y tener esta autoorganización que buscamos finalmente en la agilidad, es romper ya un gran paradigma que tienen las organizaciones con el management quizás un poco más de los 80, de los 90, que hoy en el siglo XXI todavía existe, y mucho. ¿Ya? Entonces, son algunos desafíos que hay ahí para poder empezar a introducir agilismo. Y ya pasando a los equipos, bueno, los equipos normalmente tienen un proceso de armado, un proceso de confección. Con este modelo de Tuckman que decía Juan Manuel, pasan de ser un grupo de personas que probablemente no se conocen, de un día a otro empiezan a trabajar juntos, la selva, la naturaleza se los lleva y empiezan los conflictos. Normalmente empiezan a aparecer los líderes de manada. Cuando son un grupo de personas empiezan esos conflictos. Y ahí, bueno, Tuckman hizo ese estudio y tiene justamente ese paso a paso de cómo los equipos pasan de ser un grupo de personas a un equipo de alto rendimiento. Y de ahí ya lo podemos amalgamar con Scrum, con Kanban, con prácticas, con solo los principios y valores del manifiesto ágil. Y lo muy valioso que hemos visto hoy en día es que está empezando a salir del mundo TI. Ya no es tan solo ágil igual TI. Hoy en día estamos viendo que está permeando y que está llegando a otras áreas, a otras gerencias, como talento humano, por ejemplo, porque finalmente lo que tú buscas es, en ciclos cortos, poder mejorar. ¿Ya? ¿Y qué vamos a mejorar? Las personas, primero que todo, y con ello el producto, el proceso, lo que se esté trabajando. ¿Ya? Entonces, eso lo podemos aplicar hoy en día en muchos lugares, no tan solo en TI, al desarrollo de software. Así que eso es lo que hemos visualizado desde acá, apoyando a varias empresas en distintas industrias. ¿Ya? Entonces, eso nos tiene muy contentos también. Súper, muy bien. Recuerden, gracias Rubén, gracias Juan Manuel. Ahorita les quiero compartir una idea que me hiciste llevar de que el agilismo ya llegó a todos los lugares y rincones, digamos que nos llevó a vivirlo de otra manera en temas sociales, humanos, económicos, en fin. Recuerden, queridos invitados, que pueden a través del chat compartir ideas, inquietudes, comentarios. No, Juan Manuel, yo pienso esto, en mi organización pasa esto. No necesariamente tiene que ser una pregunta, sino temas que ustedes vivan y que quieran compartirnos y los leemos acá. Si no hay comentarios, pues avanzamos. Yo voy a hacer el mío ya que voy a aprovechar, haré mi rol de público. Resulta, imagínense que hace poco, por toda la virtualidad, Rubén, aquí se hizo como una feria del libro virtual, no sé, entonces una chica por Instagram lanzó su libro. Cuando, oh sorpresa, ella era ingeniera y aprendió todo el tema de agilismo cuando estuvo en su vida de ingeniera, en su nueva vida, ahora es escritora. Y oh sorpresa, le decían, pero ¿por qué has hecho tanta producción en el último tiempo? Pues adivinen qué ocurrió y era contándole y los escritores eran como, oye, enséñame cómo hacerlo.
y es que utilizó todas las metodologías ágiles para la estructuración de su libro e innovó en algo que comúnmente un escritor no hace, es como, ahí sí ayúdenme ustedes que son los expertos en los términos, como que fue y le mostraba mínimos viables al público, le decía, ve, ¿y este libro qué te parece? Eso no lo hace un escritor porque el escritor hasta que no tiene todo consolidado. Y entonces ella dice, yo innové y hoy los libros de ella tienen una llegada para el público que ella quería. Entonces, me pareció muy interesante, sobre todo los escritores como que les parecía que eso era un universo no existente para ellos, pero qué bonito porque ese es un proceso muy creativo, muy profundo, pues uno diría muy como de los artistas aquí, con esta diversidad de músicas que tenemos y tantos seres diversos que tenemos en este público. Entonces, miren qué interesante y que es cierto, que es el tema humano. Ya para dar paso, si no hay comentarios, entonces por acá, igual, nada, si van escribiendo, háganle, no tengan ninguno, o sea, como que la mente diga, ay, yo me acuerdo que yo vi esto, pueden compartirlo. Vamos a pasar al segundo tema, que es un tema para mí, es el tema más que más inquietud me genera a mí, que quiero escucharlos también, y es el tema de la pandemia. Cuando uno ve, o sea, el agilismo, y este voy a colocar aquí sí mi posición personal, cuando uno le hablaban de agilismo, uno se imaginaba los talleres, los POSIT, la gente en vivo y en directo, la interacción ahí de los super coach como ustedes ahí guiándolo, y uno le dicen en virtualidad y uno dice, ay no, ay, ¿qué es eso tan aburrido? Ay, que venga, entre, haga clic aquí y escriba, ay no, no puede ser. Eso nos retó y yo sé que ya los que estaban, ¿cuál fue ese reto en medio de la pandemia? De que ya no estábamos en contacto físico, de que pasamos a la virtualidad, ¿cómo lo logran? Pero aquí ocurre algo que de hecho creo que en estos días estaba hablando con Pablo de ese tema y aquí voy a poner un análisis más sociológico y es ¿qué ocurre? Porque la gente en medio de la pandemia culturalmente empieza a perder, Rubén, tú lo dijiste ahora, la confianza en el otro porque la pandemia nos hizo poner un tapabocas porque cuidado me pones el virus a mí. ¿Cómo lograr? Porque me parece un reto y aquí sí estoy como así como con la serie, vamos a ver en este capítulo qué ocurre, es cómo lograr eso o cómo van ustedes lograr superar eso porque me parece un gran reto, o sea, la sensación de cultura se rompe, el vínculo humano es como pum, se quiebra y nos manda a casa cuando tú tienes razón, Rubén, yo tengo que trabajar contigo y ¿quién es Rubén? Y tengo que trabajar con él y sacar proyectos adelante lo más rápido posible y no sé quién es Rubén, no lo conozco, pero ahora él va a conocer hasta mi familia, va a ver a las personas, o sea, va a conocer mis... Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Cómo fueron esos retos de esa pandemia adicional? La que nos retó, y nos reíamos los tres ahora, yo creo que por el meme, que nos retó a que tenemos que interactuar ahora sí globalmente, ya ahora sí todas las culturas estamos aquí como justo, miren el ejercicio tan bonito que hicimos al inicio, somos multiculturales, multidiversos. ¿Cómo ha sido ese reto para ustedes? ¿Ustedes cómo lo han llevado? ¿Qué ideas tienen? Porque muchos estarán aquí en el público diciendo, ¿cómo será eso? A mí del todo esto no se me da. Entonces, no sé, si quieres empecemos ahora por Rubén. Juan, seamos justos, ya te tocó a ti. Entonces, ahora De empecemos. acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, Rubén, cuéntanos tú. A ver, mira, bueno, lo complejo es, son aquellos equipos o aquellas organizaciones, te diría yo lo más complejo que me ha tocado a mí por lo menos, es aquellas organizaciones que siguen haciendo de alguna manera o siguieron haciendo de alguna manera lo físico en un entorno remoto, ya que replicaron directamente todas aquellas acciones, actividades o trabajos en particular al mundo remoto, ¿ya? Y eso claramente no existe. Hubo al menos el año pasado mucho tiempo en que los colegios, las guarderías estuvieron cerradas, por lo tanto, tu trabajo era hacer callar al niño, estar pendiente de la reunión y tener que cocinar. Entonces, el contexto remoto o el trabajo remoto que conocíamos hasta antes de la pandemia, hoy no es lo mismo. Hoy no es trabajo remoto. Ya que tienes a tu hijo por ahí, tienes el vecino que está construyendo, que está arreglando su casa y mete ruido. Entonces, el contexto cambia totalmente. ¿Ya? Entonces, eh, y lo primero que hablamos en agilismo, o lo segundo, lo tercero, pero que está siempre presente, es la adaptabilidad. ¿Ya? Entonces, para el contexto remoto, para el contexto de pandemia, para el contexto que fuese, siempre cuando echamos memoria hacia atrás, lo que pasó en Japón con la Segunda Guerra Mundial, desde donde viene o empieza a aparecer los conceptos de Lean que conocemos hoy día más por estos lados, siempre es adaptabilidad, siempre es adaptabilidad. Entonces, partiendo de esa base,
lo que hemos visto es, bueno, esos post-it, esos que no nos conocemos, que de un día a otro empezamos a trabajar juntos, bueno, busquemos espacios en el contexto en el que estamos y adaptémonos a ello. ¿Cómo nos conocemos? Bueno, hagamos un after home office, ya no es el after office, ¿no? Entonces, después del trabajo, quedémonos un rato, el viernes, quedémonos un rato tomándonos un trago todos desde sus casas, pero con la cámara encendida y nos conocemos y sabemos que a Lina le gusta la salsa, que Juan Manuel es rockero. Por lo tanto, vamos rompiendo igual de alguna manera esas barreras que tenemos de no conocernos o de solo conectarnos. Y empiezan a aparecer prácticas, como les decía yo, adaptándonos al contexto, cámara encendida. Probablemente si pudiésemos, podríamos verle la cara a todos y de alguna manera también ya hay una conexión, hay una cara detrás de ese nombre y eso nos genera, nos empieza a generar cierto sentido de confianza porque te vemos, te conocemos, sabemos quién está del otro lado, sé a quién puedo pedir la ayuda, ya no es tan solo un nombre o una sigla de un nombre que está en Teams, en un Zoom, en un Meet. Y afortunadamente, lo mismo que hablábamos en el punto anterior, la digitalización ha llevado a las empresas a digitalizar, valga la redundancia, sus proyectos, sus procesos, sus productos. Por lo tanto, hoy día encontramos herramientas como Mural, como Miro, como los Jamboard de Google, que nos permiten de alguna manera igual replicar ese codiseño, esa co-creación que podemos hacer, que quizás antes era mucho más sencillo porque nos juntábamos en el coffee, nos juntábamos en una sala. Hoy en día existen herramientas como Sococo que te permite recrear una sala virtual, una oficina virtual, incluso replicar tu oficina que tenías en el mundo físico, hablemos, virtualizarlo. Existen herramientas hoy en día como WhatsApp que de alguna manera está pasando a ser una herramienta de trabajo, nos guste o no. Eh, entonces, hoy día te diría yo que no hay un límite, que si bien hay cierto, hay muchos desafíos, está siempre en la adaptabilidad que podemos tener en conocer las herramientas que están disponibles hoy en día. Las daily probablemente las hacen por Zoom, se comparten un tablero de Jira y co-crean alguna planificación a través de un Mural o algún Jamboard de ese estilo. Hoy en día, afortunadamente, tenemos muchas herramientas, nos pilla en un contexto muy digitalizado hoy en día. Desde el teléfono ya puedes escribir post-it. Entonces, creo que hoy en día no ha sido tan complejo y afortunadamente, además, la agilidad siempre te ha invitado a eso, ¿no? A adaptarte, a buscar, a incorporar cosas que si te sirven las mantienes, que si no te sirven las dejas de lado y pruebas con algo adicional. Entonces, ese concepto que tú hablabas de la escritura viene muy, muy en forma a lo que es la pandemia hoy en día, ir probando cosas pequeñas, validando ciertas hipótesis que nos permitan saber si nos va a servir o no, y si no nos sirve, aprendimos que no nos servía, no es una pérdida de tiempo, invertimos tiempo en saber que ese no era el camino correcto y reajustamos el camino a algo que sí nos sirva. ¿Ya? Ese ha sido más o menos, desde mi punto, la experiencia y los desafíos que ha tenido el trabajar en pandemia. Y no tan solo en agilidad, en cualquier ámbito de los que tenemos hoy. Súper, muy bien. Gracias, Rubén, muy bien. Juan Manuel, tú. Sí, o sea, realmente todo lo que ha ido mencionando Rubén es la base de lo que nos ha sucedido. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí nos hemos escapado al tema de poder, como dice el agilismo, tener transparencia de lo que está pasando. Todos tenemos transparencia, no podemos salir en su momento, cuarentenas, en fin. Y de ahí creo que cada uno ha llevado su proceso ágil. Esa es la forma en la que yo veo el tema de la pandemia. Cada uno de nosotros ha llevado un proceso ágil en su vida. De lo que plantea ágil, que nace justamente ese empirismo, y es decir, bueno, yo entiendo qué es lo que está pasando a mi alrededor, inspecciono cómo me se está comportando, cómo es la situación de mi entorno y me adapto, ¿ya? Yo creo que aquí el principal componente es que básicamente hay organizaciones que ya venían trabajando en esa adaptación continua, incremental y evolutiva, y hay organizaciones que la pandemia los llevó a dar ese salto más rápido. Entonces, ese salto largo, por llamarlo así, ahorita que acaban de pasar los Olímpicos, es justamente
tocó dar un esfuerzo mayor, pero las organizaciones han ido ganando esa dinámica y se han ido adaptando en el tiempo. Y quizás si las organizaciones hubieran pensado en su momento, como hemos hablado con muchas organizaciones también, y uno ve esos proyectos de transformación y dice, no, es que estos proyectos duran 6 meses, un año, y es que de pronto no hay tiempo porque estamos en este proyecto. Realmente la pandemia les dijo, vamos adelante porque aquí no te puedes quedar esperando así sí o si no haces esa transformación, sino que hay que hacerla ya si no te quedas por fuera. Y esa transformación surge a partir de lo que decía Rubén, ¿cierto? Y es de experimentos. Yo creo que aquí la palabra que uno debe utilizar y debe vivirla dentro de la organización y quien está guiando una organización en estos temas es generar confianza y romper el miedo a equivocarse. Porque miren que la pandemia nos llevó a un tema de tienes que lanzarte, perdón, y si te equivocas, pues aprendiste, como lo decía Rubén, pero es un aprendizaje, nadie está perdiendo allí y creo que es más fácil hacer esos pequeños lanzamientos, ¿cierto? Que nos permitan ir cambiando nuestra cultura poco a poco, gradualmente, y ir dándonos cuenta, esto viene bien, esto no viene bien, voy aprendiendo y voy avanzando en ese aspecto. Entonces, para mí una cosa muy interesante es siempre utilizar esa palabra experimento y eso rompe la presión que tiene la gente sobre sus hombros de es que tengo que cambiar y tengo que seguir este nuevo proceso, tengo que seguir esta nueva herramienta, tengo que seguir este nuevo marco y tengo la responsabilidad, no, estamos experimentando. Ahora, es claro que para las organizaciones uno no se puede, ese experimento no puede ser de 6 meses, 7 meses, sino que son experimentos cortos que nos permitan darnos cuenta rápido de qué está sucediendo, ¿ya? Entonces yo pienso que la pandemia nos ha llevado a esto, a que esos experimentos sean la palabra clave de que los incrementos y las evoluciones que estamos haciendo en nuestras organizaciones sean mucho más vertiginosas, pero también nos han ayudado a aprender muchísimo, muchísimo en cuanto a cómo se debe comportar la organización y adaptarnos a ese mercado. Yo mencionaría ahí dos temas que me parecen claves, que han sido desafíos para nosotros guiando a los equipos. Es eh, una de las cosas que decía Lina y es especialmente cuando esos equipos inician, ¿no? Y Rubén también lo mencionaba. Claro, ha sido más desafiante, porque antes nos juntábamos todos en una oficina y uno se conocía y bueno, esas personas acaban incluso hay veces de llegar a la organización y es como la oportunidad de que hablemos, de que salgamos a almorzar juntos, de que quizás un viernes quedemos para ir a comer algo, en fin, pero ahorita el tema no ha sido posible, ¿cierto? Y entonces, evidentemente, los equipos tienen y las organizaciones van generando otros ambientes como los que mencionaba Rubén. Yo tengo una situación muy particular aquí en mi casa, aquí en el primer piso está en este momento, que es con mi esposa. Mi esposa trabaja, mi esposa es ingeniera de sistemas y está trabajando en una organización también donde todas las personas están por fuera, unos están en Estados Unidos, otros están en Bogotá, Medellín, en fin, en diferentes lugares y ellos tienen unos viernes especiales donde lo que hacen es, como dice Rubén, unas reuniones donde cada uno va, le envían un tema, un dinero o Qué les envían chévere. algo y se juntan y empiezan a hablar de cosas totalmente diferentes al trabajo. A Qué mi esposa le tocó chévere. vivir, por ejemplo, eso. Y ella apenas ingresaba a la organización y esa fue la forma en la que ella empezó a generar con él, porque aquí lo más importante será conexión con las personas. No digo que siempre tenga que ser ese tomarnos algo, pero sí esas conversaciones que antes no teníamos, es importante mantenerlas, porque si no se empieza a perder algo fundamental en el agilismo, que lo mencioné ahorita, y es la transparencia. Cuando se pierde esa Súper. transparencia, no hay forma de esto. Y la última, muy rapidita, es evitar el exceso de horarios extra. Ese ha sido un tema complicadísimo que hay que trabajar muy bien con los equipos porque parece como si la persona que da más horario extra es la persona que está siendo más productiva. Hay veces todavía se tiene ese paradigma atado, digamos, y digamos que con las organizaciones hemos ido rompiendo ese paradigma y es justamente ese exceso de trabajo lo único que te genera es que no te vuelvas de alto rendimiento. Hagan de cuenta que un deportista todos los días
ahorita que hablamos de fútbol, todos los días trasnochan, ¿cierto? Así No, sea no ir a le ver da. cine, no le da. Llega el día del partido, no juega. Es lo mismo que pasa con los equipos y es un desafío de la pandemia. Es, ojo, si tú no te cuidas emocional, mental, físicamente, definitivamente al otro día vas a llegar mal y el rendimiento no va a ser el mismo. Entonces, una de las cosas que hay que velar, digamos, con los equipos en ese desafío de la pandemia fue sobre todo ese aspecto del exceso de horario. Súper. Gracias, Juanma. Uf, tremenda. Esto va para otra reflexión. Ya quiero otro webinar de ese tema. Muy bien. Giancarlo nos hace un comentario después de tu aporte, Rubén, y dice, gracias, Rubén. Es difícil justificar el gasto de experimentación que implica a los jefes, que están acostumbrados a un tipo de estructura más rígida. Entonces, lo que nos decías, Rubén, que convivimos entre las estructuras antiguas y o de otras versiones, llamémoslo así, para que no se nos duela por allá alguna cosita. Y entonces, ¿tú cómo ves eso? Aunque pues Juanma nos, pero pues es el aporte que nos hace Giancarlo de su realidad. Bueno, claramente es un desafío, es como lo dice Juan Manuel. Tenemos que entender que efectivamente esas experimentaciones no son de 6 meses. O sea, cuando hablamos de ciclos cortos de trabajo, hablamos de validar una hipótesis rápidamente, y lo que hay que hacer ver en el fondo es que si hay una empresa, una organización que tiene miedo a invertir o a malgastar ese dinero, bueno, la mejor forma es validar esa hipótesis tempranamente. Súper. Y no embarcarnos en construir un producto durante un año, lanzarlo al mercado, como ese libro que hablabas tú anteriormente, Mm, y resulta súper. ser que al libro que estamos sacando no hay ningún lector que lo compre, ¿ya? A nadie le interesa. Entonces, ¿cuál es la mejor forma? Es ir probando con rápidamente esa validación de hipótesis, ir descubriendo, si no lo tienes claro, cuáles van a ser tus clientes, con ellos ir a validar si ese producto, ese MVP, esas funcionalidades te van a permitir o no entender si ese cliente va a estar esperando gratamente tu solución. ¿Ya? Y con eso Súper. entender que, vale, tenemos un producto, tenemos público cautivo, sabemos que vamos a solucionar esas necesidades, por lo tanto nos lanzamos a armar el producto, ¿vale? Es complejo, o sea, como dice Giancarlo, es complejo acá en Chile, es complejo allá en Colombia, y va a ser complejo desde donde partió esto, ¿vale? Súper. Pero es el desafío de poder de alguna manera enseñarles a las empresas o mostrarles a las empresas ese nuevo camino. Finalmente, como yo decía al inicio, esto es un nuevo camino, es nueva forma de hacer las cosas que nos permiten mantenernos competitivos en el mercado actual, ¿vale? Si no, Súper. probablemente vamos a tener un mal gasto de dinero, y tenemos ejemplos, probablemente muchos conocen más de los que yo conozco, pero hay muchísimos ejemplos en donde no corren ese riesgo que dice Giancarlo, en que terminan o desapareciendo o Así es. apostando por un mercado incorrecto. Muy bien. Ya vamos a dar la parte final como ese tema importante. Aquí haré una pausa comercial en el buen sentido. Y es que ya sí es importante hablar así como Juan Manuel atrevidamente habló de su equipo, no mentiras. Vamos a hablar de los equipos de los que nosotros hacemos parte, Juan Manuel, Rubén y yo, y son nuestros equipos o compañías, que me gusta cuando en las empresas se habla de equipo, me parece más bonito eso de, es que yo soy entonces hago parte me parece más vinculante. Entonces, Rubén, agradecemos a ti y a Kibernum porque ahora el tema que sigue es, oye, la gestión cuantitativa, pero es importante mencionar porque desde Kibernum Chile, que por aquí hay muchos así para que digan, aquí estoy yo, saludamos a las empresas desde Chile, gracias porque Kibernum y Procesys, que son también empresas que están facilitando este webinar, han desarrollado un tema de la gestión cuantitativa, porque yo ahora voy a poner mi voz de cómo es que nos presionan, muy linda la gente, muy lindo que interactúen, pero y bueno, ¿y los resultados para cuándo? Como dice J-Lo, y el anillo para cuándo. Entonces, como que, oye, yo quiero los resultados, es ya. Y también el equipo del que yo hago parte, que es Software Professional Service, que es la tercera compañía aquí que nos juntamos los tres para hacer este webinar, y es porque queremos llevar a sus organizaciones este tema, que Juan Manuel, que Rubén puedan estar ahí para llevar esto a sus equipos. Me encantó algo que dijo Rubén, y qué bueno que salió el ejemplo del libro. Esto, no importa si la empresa de la que tú estás acá
¿es de TI o no es de TI? Este tema tiene que ver, o sea, qué chévere. Yo te oía, yo decía, uy, qué bien si yo hubiera aprendido esto en su momento para facilitar los procesos de gestión humana, las áreas comerciales, de mercadeo, o sea, estos son metodologías que trascienden más allá del área de TI y por eso aquí sin querer y queriendo pusimos el ejemplo del libro porque es un tema muy alejado como que de artistas, de, no sé, alguien que esté sacando un disco, creando algo, creo que puede aplicar igual, porque dijiste algo muy importante, es que nuestros usuarios hoy en día son súper exigentes. El agilismo no nos lleva no solamente a nosotros para que el jefe esté contento y allá el señor Pablo esté, ay, si todos me están rindiendo, y Juan Manuel y Rubén y los jefes de Encosur estén felices, sino que el usuario final esté diciendo, ay, ¿qué es esta aplicación tan maravillosa? ¿Cómo me funciona? No nos equivocamos. Es la experiencia del usuario es lo que nos moviliza. ¿Cómo lograr? Pregunta del millón. Qué bonito que hagamos fiestas. Aquí me voy a ir de mi lado, como en Star Wars. Ya no van a estar en el lado de la luz, sino más al lado oscuro. ¿Cómo es eso? Muy bonita la gente, que hagamos reuniones, que nos conectemos, que seamos transparentes, que oigan al señor de los aguacates, no sé cómo sea, de la palta en Chile, en fin, no importa, como quiera que sea, pero ¿y ahora? ¿Y los resultados qué? ¿Y cómo lograr? ¿Y ustedes cómo han logrado? ¿Y cómo en el ejercicio hoy el servicio que ustedes tienen construido, aquí digamos que sí quiero hablar abiertamente de las marcas, cómo en ese servicio que vienen construyendo entre Kibernum, Processes y SPS han logrado eso? Que los goles se hagan, que uno no salga frustrado, Juan Manuel, de los partidos como nuestros equipos, sino que ustedes digan, hey, qué bien cómo esa gestión cuantitativa ha generado esos goles de alegría para las compañías, pero también para los equipos. Entonces, esta vez, Juan, iniciemos contigo para ir cerrando. Listo, listo. Bueno, sí, es una fusión de ideas que hemos venido teniendo, ¿cierto? Con el equipo de Kibernum, con Rubén, que hemos trabajado ahí muy de la mano, y el equipo de Processes, para trabajar en este tema de gestión cuantitativa ágil, entendiendo de que, a ver, está bien utilizar el marco de trabajo Scrum, ¿cierto? Y seguirlo al principio porque es una referencia, como decimos nosotros, para abordar el agilismo, es una base. Y uno parte de esas experiencias conocidas como para poder emular esas situaciones y trabajarlas y lograr esos beneficios que se plantean allí. Pero, digamos, si hay alguna recomendación que yo pueda hacer a una organización es si tú después de haber hecho, no sé, no podría decir un número, 6, 7, no sé, sprints o 2 proyectos, 3 proyectos, sigues manteniendo como un checklist de lo que es el marco Scrum, yo te diría que tienes que entrar a revisar algo ahí, ¿ya? Porque también este tema tiene mucho que ver con la mejora continua. O sea, está bien que está el marco, pero yo también tengo que entender cómo se mueve mi organización y a partir de ese mover mi organización, adaptar ese marco, tomar algo de por acá de Stream Programming, tomar algo también del marco ágil, porque definitivamente, del marco tradicional, perdón, porque hay cosas que yo me tengo que seguir comportando por un cliente, por un mercado, por la misma organización, de esa manera y por la cultura. Entonces, desde esa arista, yo no puedo buscar ese fundamentalismo en el agilismo porque también me puedo estar perdiendo de cosas muy prometedoras y muy provechosas para mi organización. Entonces, aquí hemos tenido también ese cambio, digamos, de llevar a las organizaciones en este tema de gestión cuantitativa ágil a ese rompimiento de paradigmas en que muchas veces se dice, no, es que el agilismo no tiene nada que ver con lo numérico, con medir, con lo predictivo, ¿ya? Yo pienso de que sí, o sea, nosotros nos fundamentamos, como tú decías, en entregar valor al final. Y esa es la palabra clave. El tema es cómo estoy entregando ese valor y cómo puedo hacer que ese valor sea mucho más alto. Entonces nosotros ahí proponemos unos componentes de comportamiento que tienen que ver o están fundamentados en lo numérico, ¿cierto? No particularmente en esa tradición convencional de cuántas horas llevas y entonces eres más productivo por eso, no, sino en otro tipo de mediciones que están dentro del mundo ágil que nos pueden llevar también o nos pueden conducir a temas de proyecciones, nos pueden conducir a temas de predictibilidad para poder, si bien estamos en un mundo muy incierto, ¿cierto? Hay mucha incertidumbre alrededor y es lo que nos transmite el marco ágil y es a partir de esa incertidumbre ve trabajando en pequeñas iteraciones y validando hipótesis, como decía Rubén, para saber si vas por el buen camino,
pues los números también nos ayudan a ver eso, ¿ya? Definitivamente yo tengo que entender como equipo, así como lo hace un atleta de alto rendimiento, saber, bueno, ¿y cómo lo estoy haciendo? Cada día me estoy desafiando, ¿cierto? ¿Estoy llegando a una meta o simplemente, como hay veces uno puede escuchar en algunos equipos, hago 15 puntos de historia y ahí estoy bien y ahí me quedo, ¿ya? Es, bueno, ¿y qué me puedo desafiar? ¿A dónde puedo llegar? ¿Cómo puedo proyectar esto? Porque también el mercado, y es lo que hay que entender, escucha mucho el tema de agilismo, pero todavía hace falta que se transformen nuestros clientes, ¿ya? Y eso es un trabajo que también tenemos que hacer nosotros desde acá. ¿Por qué? Porque seguiremos hablando de fechas, cuándo me lo vas a entregar, por qué tan costoso, por qué tanto tiempo, y ahí es donde nosotros decimos, bueno, no, pero es que el mundo ágil me dice que yo tengo que ir caminando. No, ven, yo puedo a partir de mi rendimiento proyectar esa situación y eso es lo que nosotros hemos construido, una base de coaching, de registro de información que es valiosa para el equipo y ver la información siempre o los datos, los números, como una forma de mejorar, porque eso está implícito en los marcos ágiles, la mejora continua, pero también eliminar ese paradigma del antiguo castigo por las mediciones, ¿no? O sea, aquí no, con eso que estamos haciendo, no estamos evaluando, es que tal persona tuvo esto y tuvo una mala productividad, entonces esa persona es mala. No, es cómo el equipo toma esa información para aprender de ella y proyectarse y evolucionar, siempre con la visión de la mejora. Y eso está en gestión cuantitativa ágil, ser más predictivos de una manera probabilística, buscando márgenes en las estimaciones, en fin, que contribuyan también a seguir incrementando también la evolución de los equipos y mejorar las condiciones de la organización y también del cliente, porque el cliente también tiene unas expectativas. Wow, qué tremendo reto. Pablo nos hace un comentario, Pablo Enríquez, el producto mínimo viable es la respuesta a lo que hablábamos con el ejemplo de nuestra escritora, que de hecho, Rubén, para terminarles a ti y a los demás invitados, contarles la historia, ella tenía un par de personajes que no sabía que le funcionaban y hubo uno en esas pruebas con el usuario final, porque el usuario final no ve el libro, sino que tiene que pasar que por el editor, por un montón de gente. Y le dijeron, no, los chicos, no, ese personaje está muy aburrido y o tremendas novelas las que se hizo. Entonces, eso en la vida real tiene mucho sentido. Juan Manuel, qué gran tema. Yo creo que ojalá desde Software Professional Service los vamos a invitar a ustedes a otro tema, porque este tema de la gestión cuantitativa es muy exigente porque dijiste algo muy, ya Rubén, te voy a ceder la palabra, y es el tema de convivir entre que mi cliente puede ser súper tradicional y él quiere el típico, ¿y dónde está mi project manager? Hasta los roles, ¿qué es eso de que cómo así que necesito un product owner? O sea, ¿de qué me estás hablando? Y nada, ese es el cliente y hay que respetar su cultura, chicos que recién vienen entrando en el agilismo, más nuestra organización. Entonces, yo creo que el reto que tenemos es cómo nos anotamos esos goles, pero que el otro perciba esa agregar valor. Yo creo que esa es la frase que pareciera como de cajón, pero es eso. Yo cuando hago agrego valor. Y algo que quiero destacar, si el público tiene algo para aportar y que me encanta que los digas porque no es la competencia individualista, sino que yo miro mis resultados y como equipo aprendemos de mis números. Eso me parece súper ganador porque yo me veo en pro de la mejora. Cada vez me hago más calificado, no como que cada vez me frustro más, como, ah, pero es que no sabes cobrar los penales, siempre los lanzas mal. Nada, vení, miremos qué no estás haciendo bien, cómo te podemos ayudar. Me encanta esa conexión de equipo. Rubén, tú cómo, desde con lo que has hecho con Kiverno, con Processix, ahí, ¿cómo ves esa gestión cuantitativa? ¿Cuál es tu posición o tu experiencia? Bueno, complementando lo que dice Juan Manuel, una de las grandes dicotomías, o más que dicotomía, una de las grandes eh, ventajas, uno de los grandes beneficios que tiene la agilidad es el empirismo, pero a su vez podríamos de alguna manera traducirlo en desconfianza de las organizaciones. Ya se da un poco lo que comentaba Giancarlo hace un rato, el cómo la organización cree en la agilidad si no ve números. ¿Ya? Cómo nos basamos ante un directorio a pedir dinero solo con el empirismo de, no, si tenemos que ir probando, cómo si... Entonces, finalmente, vivimos en un mundo híbrido, vivimos en un mundo en donde está presente la desconfianza. Y bueno, gestión cuantitativa apoya a los equipos a no tener esa conversación superflua, tan superficial de hicimos 15 puntos de historia, hicimos 4 historias, hicimos no sé qué, hicimos no sé cuánto, y lo llevamos a un contexto más numérico, algo que la organización
tal vez por los años que lleva, entiende mucho más, ¿no? Es más tangible, ¿ya? Hace esa mejora continua que hablamos siempre en agilidad mucho más tangible, ¿vale? Finalmente, si lo llevamos a un contexto más doméstico, es cómo cuando estamos enfermos sabemos qué remedio tomar sin ir al doctor. Entonces, si no nos estamos midiendo constantemente, ¿cómo sabemos dónde vamos a tener que mejorar? Entonces, finalmente, podemos hacer esa analogía que gestión cuantitativa de alguna manera es ese termómetro que le pones a tu hijo, a tu pareja, a tú mismo cuando tienes fiebre y sabes cuánto tienes de fiebre y qué tienes que tomar para mejorar. ¿Vale? Eso es lo que de alguna manera podemos tomar como analogía de cada vez que vamos avanzando en estos ciclos cortos que hablábamos hace un rato, nos medimos, sabemos dónde podemos mejorar, porque siempre vamos a tener un punto de mejora, eh, que principalmente tiene que ver también con sacarnos de esa zona de confort. Esos 15 puntos de historia que decía Juan Manuel, que sabemos que podemos hacer, bueno, y ya todos saben qué hacemos y todos están contentos con eso, bueno, quedémonos ahí, ¿para qué nos vamos a esforzar más? No, siempre podemos dar un poco más y no por ser más comprometido con la empresa, sino que porque podemos mejorar. Ese es el concepto y la mentalidad que tenemos como seres humanos. Si no, no estaríamos donde estamos, no estaríamos en una conexión videoconferencia con Colombia, probablemente si no tuviésemos esa inquietud de mejorar constantemente. Pero para poder mejorar tenemos que ver algo que nos invite a mejorar. Y eso es gestión cuantitativa, es poder medir, no es tener modelos estadísticos que nos permitan hacer esa proyección al futuro, de visualizar ese futuro, esa predicción de desempeño que va a tener el equipo, pero estar parado hoy. Entonces, tener esa predicción de futuro mirándolo desde hoy, sabiendo qué podemos ajustar hoy para mejorar ese futuro que ya estamos viendo cómo va a ser con el comportamiento que tenemos hoy en día. De eso se trata gestión cuantitativa. Wow, ya, 1000 aplausos. Porque me llevas ya para cerrar, que nos quedan 3 minuticos aquí por respeto al tiempo de nuestros invitados y de ustedes también. Es el tema de que la gestión cuantitativa, yo tenía, mejor dicho, que me rompieron 1000 paradigmas, a mí impresionante. La gestión cuantitativa ayuda de manera preventiva, con ese ejemplo tan potente que pones de cuando uno se tiene que estar viendo la temperatura y no sé qué, de que yo puedo prevenir cuando yo puedo estar en riesgo en mi desempeño. Eso me parece súper ganador. Porque desafortunadamente, una conversación que tenía más humana, los seres humanos le tenemos miedo a la evaluación. Ay, no, hay examen de cálculo, ay, no, no, maravilloso. Qué bien que nos estemos midiendo y me encanta lo que nos invita la gestión cuantitativa desde las células ágiles y es que, oye, mídete porque uno, puedes prevenir si posiblemente hay algo malo en tu rendimiento que no te has pescado ni te has dado cuenta. Y mejor aún, me encanta eso, que esto a algunos no les gusta, pero es vamos a salir de la zona de confort. Ay, Rubén, pero si ya soy bueno, de hecho hay mucha gente que te dice, no, ya, pues ya, ¿para qué me exiges más? Yo ya no quiero dar más. Pero qué bonito es que uno diga, oye, yo tengo todo un potencial por desarrollar y se conecta con, creo que Juanma, tú empezaste con eso, es que el agilismo, más allá de hacer que los goles se metan, que las compañías ganen dinero, que nuestros usuarios final agreguen valor, es que nos hace mejores personas. Y pareciera muy romántico este final, pero es al final del día, si yo lo tomo desde la gestión cuantitativa, es así. Porque yo digo, ay, sí, mira que yo, y empiezo a desarrollar habilidades, entonces voy a ser más pulida en mi código, voy a hacer tal cosa, porque voy identificando no es que tenga una competencia, pues, como un carrito loco, no, al contrario, yo voy a mi ritmo y voy desarrollando. Ya para cerrar, por acá me solicitan que es importante que lo digamos. Igual recuerden, este webinar lo hicimos desde Software Professional Services. Nosotros como organización lo que queremos, si ustedes tienen invitados, digan, oiga, queremos que hagamos webinars, por favor vuelvan a invitar a Juan Manuel y a Rubén que queremos hablar uno de esos temas, pues nos escriben y nosotros felices de nuevamente convocarlos a que toquemos esos temas de nuestras organizaciones. Nosotros como software profesional lo que traemos es eso, articulamos y generamos esos servicios articulados entre Procesys, Kibernum, entonces dice, oye, cualquier tema, si quieren que hablemos del tema de analítica, de cómo ahora todo ese tema que está surgiendo en las compañías, maravilloso. Juan Manuel, Rubén, 1000 gracias, o sea, definitivamente yo creo, y espero que el público que nos acompañó hasta el final también lo sienta, que aprendimos mucho. ¿Qué ocurre? A veces como que uno va a los eventos y como dice el meme, yo tenía tanto para decir,
No importa, si después de esto ustedes dicen, ay, me quedó esta reflexión, nos pueden escribir desde el correo que yo les escribí o los contactos que tienen de nosotros para que podamos ir a sus organizaciones. Dicen, ay, venga, es que si podemos mirar cómo llevamos a Juan Manuel y a Rubén, porque es que mi gerente, yo quiero como sensibilizarlo y que le entienda, o el líder de mi compañía, por favor, invítenos a esos espacios, porque qué más interesante que sus células ágiles, que ustedes entiendan, ¿por qué? Porque este cierre para decirles que uno lleva el agilismo, pero los resultados y eso, podemos ir a hablar de ustedes con eso. Tenemos unas grandes marcas como Kibernum y como Procesys. Ya para cerrar, Pablo, 2 minuticos si quieres dar como el cierre o ya, como dicen, les damos la bendición y que vayan a disfrutar este viernes de reggae, que Rubén se me imagino ir a poner ese reggae con todo allá. Muy bien, no sé, Pablo, creo que si me ayuda, Pablo, hola, dale, No sé cambio. si me escuchan. Muchísimas gracias Sí, a te escucho. todos, especialmente a Rubén por toda su disposición y también a Juan Manuel por todo lo que ustedes ambos están haciendo e innovando en este mundo ágil para transformarlo en algo que sea evidentemente eficiente y además dentro del tema humano que también sea claramente demostrable, que es algo que ayuda en todos los sentidos y que obtiene los resultados, porque hay mucho de moda, pero también hay mucho de demostrar los resultados con números y eso es lo que ustedes están haciendo y están innovando, así que ojalá que muchos de las asistentes y personas que están acá puedan llevarlo a sus organizaciones y nosotros felices de poder ayudarlos a que eso sea un éxito. Que estén muy bien, que tengan muy buen día y hasta luego. Listo. Bueno, buen viernes para todos, buen fin de semana. Muchas gracias por estar en este espacio. Hasta luego. Muchas gracias a todos, que estén muy Chao, Dale, bien. muy Lili. bien. Muchas Chao. gracias. Chao, chao. Chao.